En lo profundo de la provincia de Chimborazo, en Ecuador, se encuentra un lugar mágico, Huigra, conocida como la eterna primavera. Cautiva a sus visitantes con su bondadoso clima subtropical templado y su belleza natural, revelando un tesoro escondido del cantón Alausí. Huigra fue fundada el 7 de mayo de 1907 por el inglés Edward Morley. La llegada del ferrocarril atrajo a trabajadores de diversas provincias, convirtiendo a Huigra en un importante centro ferroviario. En aquella época que yo todavía era un niño, y habían pasado yo algunos años del ferrocarril, el ferrocarril fue un eje importante para el comercio del país, no del pueblo, sino de los pueblos en general donde atravesaba el ferrocarril. El comercio aquí en Huigra era tan importante porque aquí existía el cruce de los trenes que venían, el uno de Quito, perdón, el uno de Durán y el otro de Riobamba, y aquí llegaban a la hora de almuerzo. Había un comercio pero bastante importante. El pueblo prácticamente vivía del ferrocarril. Había bastantes personas que lograron ingresar al ferrocarril, trabajaban en ello y de ellos estaban. Aparte de ello, había pues gente que se dedicó al comercio y la agricultura. Aquí era el centro del comercio de la costa y de la sierra. Los grandes industriales o comerciantes de la costa traían el producto hasta aquí para llevar a Cuenca, a la zona de la Azuay. Pero como en ese entonces no había facilidades, no había carreteros, no había vías de comunicación más que caminos de herradura, en esa época venía la gente de la Azuay en mulares a llevar la carga, a dejar la carga y a llevar la carga. De la Azuay traían legumbres, granos, hortalizas, en fin, todo lo que ellos podían comercializar tanto para la sierra como para la costa. Entonces, y obviamente de Guayaquil vuelta traían los productos de la costa para repartir a las zonas de la Azuay. De igual manera de aquí vuelta recibían para la sierra y desde la sierra venían hasta aquí. O sea, era el eje de todo el comercio que existía en esa época, ¿no? Y obviamente pues los grandes comerciantes que tenían su capital suficiente aprovecharon también de la situación e invirtieron aquí. Aquí era un pueblo muy comercial, muy importante. Por decirle, aquí existió la primera gerencia general de los ferrocarriles. Aquí fueron todas las oficinas del ferrocarril. Entonces, eso le daba mayor importancia. Las tradiciones de mi pueblo, lamentablemente han ido en decadencia, porque debido a la situación económica que atravesamos en el país, la mayoría de los nativos de Huigra, y no nativos, pero que ya radicaban aquí en la población, han tenido que emigrar al exterior. Pero sin embargo de ellos, las tradiciones que aún se mantienen aquí en el pueblo, se sigue viviendo de año en año. Por contar el primero, por decirle, aquí se festejan cada 8 de diciembre las festividades de nuestra Inmaculada Concepción, que tenemos aquí la gruta, que ese es uno de los atractivos turísticos, por decirle, y que no existe en otra parte una imagen de esa calidad y de esa naturaleza. Entonces, eso, por ejemplo, todos los 8 de diciembre se festeja, se hace se delega, más bien dicho, se reúnen los amigos, las personas católicas que están dispuestas a hacer priostes, y se hace una programación tanto católica como social, ¿no? Hay misas, viene la banda de música, hay disfrazados, hay rosarios, etcétera, 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 etcétera. Y asimismo en lo cultural hay deportes, el vóley, el indoor, el fútbol, los gallos, tradiciones que no se ha ido perdiendo, sino que se nota es que se va decayéndose, ya no hay la misma cantidad de gente, ¿no? En todo caso, aún queda rezagos de aquellas épocas de las tradiciones.
De ahí viene el 6 de enero. El 6 de enero también es una festividad que aquí en Huigra tiene por costumbre ciertas familias reunirse para hacer las festividades del 6 de enero. Hay una procesión, hay una misa, hay un pase del niño que llaman, acuden bastante feligreses a aquellas festividades, hay un programa que lo hacen a nivel para el pueblo y de esa manera festejan el 6 de enero. Luego pasamos a las festividades más importantes del pueblo, que es el carnaval. El carnaval es una de las festividades importantes, tanto como cultural, social y económica, ¿no? Aquí en el pueblito de Huigra, todos los años el carnaval es una tradición que se viene manteniendo desde muchos años atrás. Por decirle, en la época de mis bisabuelos, existían familias completas que les gustaba el carnaval, pero a su manera, ¿no? A su manera se reunían las familias, preparaban su comida, su chancho, sus gallinas, y salían en familia, en grupo, a cantar el carnaval con sus debidas coplas por los barrios. O sea, eso era importante porque eso le daba a uno vida, y esas tradiciones pues uno lo grababa y aún se mantiene, pero ya de una forma moderada, ¿ya? Además del carnaval, aquí con las comunicaciones, con la publicidad que ha habido, se indica que este año el carnaval en Huigra va a ser así, va a ser asado, va a haber un baile, va a haber esto, va a haber el otro, y viene bastante turista, ¿ya? Además, aquí existe una confraternidad, un grupo de exalumnos del Fray Vicente Solanos, un colegio de prestigio en aquella época, estoy hablando de unos 40, 50 años siquiera, donde era pues un colegio renombrado, que aquí venían pues muchos alumnos de la costa, de la sierra, a educarse, ¿no? Se dice, a mí no me consta, se dice pues que aquí acudían aquellos alumnos que eran bastante rebeldes, bastante duros, bastante difíciles de educarlos. Los padres optaron con mandarles de acá internados al colegio, ¿no? Entonces aquellos alumnos actualmente ya son profesionales y recurren de año en año acá. No olviden de su pueblo, porque aquí se formaron, aquí se educaron, aquí iniciaron sus conocimientos para hoy ser profesionales. Entonces eso lo llevan en el corazón, y eso vienen todos los años para carnaval, y tienen una fecha exclusiva donde festejan ellos, que es el 10 de agosto. El 10 de agosto de todos los años hay un programa muy importante aquí en el pueblo, organizado por todo el grupo de los Fray Vicentinos, que se llama. Hacen un programa muy bonito, deportivo, social, cultural, para el pueblo y para ellos, ¿no? O sea, eso le ha dado vida al pueblo, eso le da vida en lo turístico, en lo cultural y en lo económico. Porque el momento que aquí tenemos turistas, tenemos gente que viene a conocer, bueno, y tiene deseo de servirse sus platos, sus tradiciones, lo hace. Entonces eso genera movimiento económico. Y en la actualidad, pues obviamente ya no es lo mismo que hace muchos años atrás. Entonces eso pasa con carnaval. Ahora en carnaval nosotros tenemos como tradición aquí el famoso chimbuzo. El chimbuzo es una toma de agua donde en la época del ferrocarril las máquinas negras, las de vapor, se abastecían de agua para el caldero, para enfriar el motor, llamémosle así. Entonces aquí un recipiente grande, un tubo que pasa de un tanque de gran capacidad, esa agua pues, entonces ese le llamamos nosotros el chimbuzo. Y todos los carnavales se ve que el grupo, hay filas pero inacabables que abren el chimbuzo, cae el chorro de agua y todas las personas comienzan a pasar por ahí. Y con la banda de música que le da alegría, que le da... Y la gente también, pues hoy en día ya las tradiciones van cambiando, traen unas máquinas ¿cómo se llama? De espuma, se bañan con espuma, el baile en la calle, hay una confraternidad, pero incomparable, que extraños los de aquí del pueblo, es como ser una sola familia, ¿no? Entonces, todo ello, pues, obviamente, se dice en carnaval.
Para este 10 de agosto viene el Ablazo Junior. No, perdón, para este 10 de agosto tiene programado traer para el baile de gala que hacen el grupo de los Fray Vicentinos, viene Don Medardo y Supply. O sea, aquí han llegado buenas orquestas en aquella época que era de movimiento. Aquí llegó Blasio Junior en su época, Falconi Junior, los Diamantes, los Búfalos de Ambato, de Cuenca, la mejor, bueno, han venido muchas orquestas porque eran bailes de respeto, donde se guardaba pues la disciplina, el uniforme. Antes de esa época no entraba cualquiera con zapatos de caucho ni camino, no, tiene que ir de frac. O sea, esas eran las características de aquí del pueblo. Pero hoy en día, como esto ha ido cambiando, evolucionando, pues ya no hay ese respeto, pero aún se mantiene en cierta dimensión. Y de ahí viene, después de Carnaval, viene Semana Santa, también acuden bastantes turistas. Las características de mi pueblo es que en la mayoría de las casas preparan su panesca y la hora del día del almuerzo comienzan a cruzarse las cacerolas, las ollas, las bandejitas, el uno con el otro, así, etcétera, etcétera. O sea, esa es una tradición que no se ha perdido aún todavía aquí en el pueblito. ¿Sí? Yo nací aquí en este pueblo en el año 1938, el 8 de julio. Por circunstancias, pues he tenido que salir para otros lugares, pero ya después de jubilarme vine a radicarme aquí en mi pueblo. Aquí ya estoy viviendo 10 años, pero ¿dónde mejor que en la tierra de uno y que mejor aquí en el pueblo de Huigra, en donde tenemos un clima muy agradable? Por algo le dicen la eterna primavera. Y digamos, yo particularmente a mi edad que tengo, pues me siento muy bien y gozo pues de la satisfacción de tener una vida sana y tranquila aquí en mi pueblo. Sí. Cuéntenos, ¿cómo recuerda su infancia aquí en Huigra? Sí, yo me eduqué aquí en la escuela Bartolomé Donoso. Estudié solamente hasta el 6º grado, que en ese entonces pues se tenía que tener los medios suficientes para poder salir al Cantón o a Riobamba, pues para seguir los estudios. Pero particularmente le diría de que aquí mis padres y digamos el pueblo en general no disponíamos de muchos bienes. Éramos gente pobre que vivían pues de su trabajito del ferrocarril. Entonces el pueblo pues se ha mantenido en el tiempo del ferrocarril, se ha mantenido lucrándose de él, pues ya que aquí hacían los trenes, pues los almuerzos y constantemente pues los trenes salían con sus vagones, con las mercaderías que en ese entonces pues era el único medio de transporte, el ferrocarril. Poco a poco ha ido decayendo y caramba, qué duro decirle de que el pueblo ha quedado bastante desocupado por gente que ha salido para el exterior particularmente. Las cascadas Canamá y Angas son otro tesoro natural de Huigra. La cascada Angas, situada a 11 kilómetros de Huigra, ofrece un recorrido impresionante. Su belleza y la emoción de estar cerca de la cascada hacen de este lugar una visita obligatoria.
Por otro lado, la cascada Panamá se encuentra a 7 kilómetros de Huigra. Enclavada en un bosque nativo, cautiva con su altura de aproximadamente 20 metros y para llegar es necesario hacer una caminata sumergiéndose en una experiencia única en contacto con la naturaleza. Sector escogido en la provincia de Chimborazo, ofrece a sus visitantes una combinación perfecta de historia, naturaleza y tradición. Sus paisajes cautivadores, sus cascadas impresionantes y su rica cultura hacen de este lugar un destino turístico único en Ecuador. La Gruta de la Virgen de la Inmaculada Concepción es un lugar de peregrinación y devoción para quienes viven aquí. En la cima se encuentra la imponente estatua de la Virgen de Lourdes, moldeada en mármol y traída desde Francia, originalmente con ojos de oro. Estos lugares sagrados son testigos de fe y esperanza. Con relación a la imagen de la Virgen de Lourdes que tenemos aquí, le puedo contar de que en los pies de la Virgen hay una placa que indica pues el año que lo pusieron en ese sitio. Es en el año de 1931. En ese entonces, pues, era la época en la que el ferrocarril, pues, estaba en auge y en ese entonces, asimismo, aquí en el pueblo de Huigra, pues, había sido el centro de trabajo de todos los empleados. Entonces, por ahí cuenta pues la historia de que hubo alguna persona pues que quiso donar a la Santísima Virgen y de pronto pues llegó acá a Ecuador y como esa persona quiso pues dejarle aquí en el pueblo, entonces así es como dicen que que llegó aquí. De ahí se ha mantenido pues poco a poco haciendo diferentes trabajos por el embellecimiento de ahí de la gruta y mucho tiene que ver aquí un padre que era sacerdote aquí en el pueblo que se llamaba Daniel Paredes y Machuca. Entonces este padre pues es el pionero de la gruta como está ahorita y así digamos han venido los diferentes sacerdotes que han llegado, ya no han dejado pues de hacer algo porque vaya en beneficio de la gruta. Nosotros ahorita sí podemos decir de que como ser para carnaval, las festividades son bastante emotivas aquí y la gente llega pues a hacer sus vacaciones, vienen unos días a pasarse aquí y así de esa manera pues lo disfrutan. Aquí se celebra las fiestas del pueblo, se celebra el 8 de julio, digamos el 8 de diciembre de todos los años. Entonces,
De esa manera, pues, hacemos, nos damos la satisfacción, pues, de amenizar aquí en el pueblo con estas festividades que se dan. Salve, Huila histórica, Huila.